Para terminar el ciclo de charlas respecto a enfermedades de vías respiratorias bajas, vamos a conocer ahora un poco respecto a tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que es causada por un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis. También se conoce como bacilo de Koch. Koch porque es el científico que lo descubrió. Por lo general, el Mycobacterium tuberculosis afecta los pulmones y en este caso se va a denominar tuberculosis pulmonar porque no es el único órgano, puede darse también en intestinos, en riñones, vejiga, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente es la tuberculosis pulmonar porque se posiciona a nivel de el pulmón. La tuberculosis pulmonar es la forma más común de esta enfermedad y las manifestaciones clínicas que se van a presentar van a ser tos con expectoración, es decir, hay flema, ¿no? Pérdida de peso, fiebre, sudoración, cansancio, dolor en el pecho o de espalda, dificultad para respirar, hemoptisis, que significa expectoración con sangre. Lo más característico para poder sospechar de la presencia de tuberculosis va a ser tos con expectoración que tenga una duración por más de 15 días, ¿no? Pérdida de peso y la presencia de hemoptisis, ¿no? Si no hay hemoptisis, hay tos con expectoración que dura más de 15 días y pérdida de peso, podemos sospechar de una tuberculosis. Y si a ello se adiciona la hemoptisis, con más razón. La tuberculosis, hay un tipo de tuberculosis denominado drogoresistente. Esto también es causado por el mismo microorganismo que no muere frente a un fármaco en una prueba de laboratorio. Es decir, es una tuberculosis en el cual el bacilo de Koch se ha hecho resistente debido a que este paciente probablemente no ha cumplido, ¿no? Con la indicación respectiva. Entonces ha desarrollado una resistencia, pues, y se hace difícil para poder tratar. La tuberculosis multidrogo resistente es causada por el Mycobacterium tuberculosis resistente, ¿no? Por lo menos es resistente a 2 fármacos de primera línea, por ejemplo, isoniazida y rifampicina. En el tratamiento de la tuberculosis se van a recibir, es un tratamiento polifármaco, o sea, varios fármacos, ¿no? Existen 2 tipos de resistencia a fármaco, una resistencia primaria y una secundaria, que es la del tipo adquirido. La causa de la resistencia primaria es la transmisión de organismos drogoresistentes de persona a persona. Quiere decir, una persona que es resistente a fármacos y tiene tuberculosis y no se cuida, ¿no? Porque hasta a través de las gotitas de flúor, vías respiratorias, puede ir contagiando, ¿no? Entonces, esto es la forma primaria, que se ha contagiado a partir de una persona con tuberculosis drogoresistente. Y la resistencia secundaria, esta se va a dar durante el tratamiento de la tuberculosis, ya sea porque no se trató el paciente con el esquema del tratamiento apropiado o debido a que este paciente sigue el esquema del tratamiento tal como se le prescribió, pero que puede estar interrumpiendo. Vamos a caracterizar respecto a ambas, ¿no? Respecto a la tuberculosis, ¿cuándo se denomina que es una infección y cuándo es una enfermedad? Una infección, ¿cuándo decimos que es una infección? Cuando hay presencia del bacilo tuberculoso, pero está inactivo en el cuerpo. Entonces, a través de la prueba cutánea de tuberculosis, ¿no? Que es una prueba de sensibilidad de PPD intradérmica, se le hace la prueba, ¿no? Con un reactivo, con una sustancia específica,
entonces resulta positivo, pero no tiene síntomas, ¿no? Entonces está infectada la persona. La radiografía de tórax generalmente es normal, no hay cambios, ¿no? Entonces el BK, el frotis de Sput y cultivo, también sale negativo. No tiene síntomas, no es infeccioso, por lo tanto no es un caso de tuberculosis. Puede haber estado expuesto al bacilo, pero no ha desarrollado la enfermedad. En cambio, la enfermedad de tuberculosis que se da a nivel pulmonar, ¿no? Aquí sí el bacilo va a estar activo en el cuerpo. La prueba cutánea del PPD va a resultar positiva, ¿no? Siempre. La radiografía del tórax no es normal, la diferencia, ¿no? El frotis, es decir, el BK, va a ser positivo. Acá sí hay presencia de tos, hay flema, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Entonces, mientras no está en tratamiento en esta fase con todas estas manifestaciones, es contagioso, altamente contagioso. Acá ya se considera que es una enfermedad de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite? ¿No? Vamos a ver, acá hay una persona con tuberculosis, cómo es que tanto baja de peso, ¿no? Bien, ¿cómo se transmite? Cuando una persona que tiene tuberculosis pulmonar tose, estornuda, grita o canta, inclusive hasta hacer el bostezo, a veces el bostezo es un tanto exagerado, ¿no? Propaga el aire de los bacilos, ¿no? En el aire propaga los bacilos tuberculosis a través de gotitas de saliva. Son tan diminutas que a veces ni se ve, pues pueden medir menos de 5 micras. Estas transmiten la enfermedad a las personas a través de la inhalación, o sea, puede ingresar a través de la inhalación. Los contactos cercanos del paciente con tuberculosis tienen mayor riesgo de infectarse, es decir, los que viven a su entorno. Puede ser miembro de la familia, compañeros de cuarto, amigo, compañero de trabajo u otros, ¿no? Las personas que son contactos cercanos de estas personas tienen más probabilidad de infectarse con el bacilo que las personas que son menos frecuentes, ¿no? Aun cuando estos contactos sean personas infectadas. Bien, estamos diciendo que hablar, cantar, toser, ¿no? Debemos cubrirnos adecuadamente y permanecer en el ambiente donde hay un tuberculoso, ¿no? Por horas, o cuando alguien respira en ese ambiente, ¿no? Entonces también podemos infectarnos. Una vez que ingresa, ya sea por la nariz, ¿no? O por la boca, generalmente va a ingresar por la nariz, este bacilo, ¿no? Va a viajar y directamente se va a través de vías aéreas, se va a depositar a través del pulmón. En el pulmón se va a multiplicar y directamente va a afectar inclusive hasta alvéolos, ¿no? Entonces en el pulmón va a ser una ulceración, se queda como un tejido, como una costra, un granuloma en tejido pulmonar, ¿no? Entonces acá ya desarrolló la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los factores de transmisión? Es la fuente. La fuente es la presencia de bacilo de Koch. Va a depender de la cantidad, de la intensidad, ¿no? Este enfermo de repente ha estornudado, ha tosido exageradamente, miren cómo se propaga, ¿no? Todas esas gotitas y con ellos viaja, ¿no? Va a depender del ambiente. En el ambiente, entonces, de repente es un paciente que no tiene medios, pues, o no ha detectado a tiempo y no le han hecho el diagnóstico adecuado, oportuno. Va a depender de la cantidad, la concentración de gotitas infecciosas, ¿no? Y también del inicio del tratamiento. Ahora, en el ambiente hay que tener en cuenta algo muy importante, que debe haber adecuada ventilación. Deben exponerse a la radiación de la luz solar. Va a depender también de qué tan virulento, es decir, qué fuerza de contagio de enfermar, ¿no? Tiene el bacilo de Koch y qué resistencia tiene el huésped. Entonces, acá tenemos el enfermo, acá la forma como se va a dar la enfermedad y el huésped, cómo va a resultar. Si sus defensas están bajas, pues se enfermará
y de repente si tiene muy buenas defensas va a resistir y no enferma, ¿no? Bien, acá en nuestro país se han aplicado múltiples programas, ¿no? Y uno de los factores ambientales para la transmisión de la tuberculosis es el hacinamiento, ¿no? O sea, la falta de higiene, los basurales, el hacinamiento en cuanto a los microbuses, ¿no? Que a veces la gente no sabe cubrirse, pueden estornudar, pueden respirar, hasta bostezar, ¿no? Y están contagiándose, un ambiente bien reducido, sin ventilación, y esos son los factores, ¿no? Bien, la condición clínica dice acá, ¿no? Es decir, ¿qué pacientes están en riesgo de desarrollar tuberculosis? Pacientes que tienen VIH, ¿no? SIDA, pacientes diabéticos con silicosis, o sea, pacientes con problemas de insuficiencia pulmonar o renal, problemas de estómago que han sido operados, ¿no? Donde bajan las defensas, problemas cardíacos, problemas de cáncer, ¿no? Entonces, esas son las personas que tienen más riesgo de poder contagiarse fácilmente y enfermar. ¿Cómo se produce el mecanismo de resistencia? El bacilo de Koch. Este bacilo muta de manera espontánea, ¿no? Entonces, al mutar, hace resistencia genética a las drogas. Ahora, cuando este bacilo ha recibido o está en contacto solamente con un tipo de medicamento, monoterapia, entonces puede hacer una resistencia secundaria o adquirida, ¿no? Entonces, o también cuando la transmisión ha sido de manera resistente, de una resistencia primaria, como hemos visto hace un rato, ¿no? Es decir, que se contagió de un paciente drogoresistente. En el embarazo. Durante el embarazo, ¿no? También hay esquemas en los cuales el médico va a indicar. Ese esquema se puede consta de streptomicina, puede ser capreomicina, kanamicina, micacina, ¿no? O sea, streptomicina como base y cualquiera de estos, ¿no? Y esto lo va a prescribir el médico. Ahora, el riesgo es de que el feto pueda dañar los conductos auditivos, es decir, puede quedar sordo. Los fármacos antituberculosis se eliminan por la leche materna, pero con concentraciones bajas, ¿no? No perjudica al lactante. Por lo tanto, la mujer que recibe tratamiento para la tuberculosis puede seguir lactando. Y se recomienda añadir piridoxina a las embarazadas mientras toman isoniazida para cuidar su hígado. En el niño, el tratamiento va a ser igual que el adulto, solo que se ajusta la dosis al peso. Como generalmente son pacientes nuevos, o sea, no han sido tratados previamente, y el esquema, ¿no? Va a ser por 6 meses el esquema de elección, 6 meses de tratamiento. En los niños puede tener esta reacción cutánea a la tuberculosis si no se trata a tiempo, ¿no? ¿Ven? Más adelante quedar como cicatrices. En la mujer, igual, esto es una tuberculosis cutánea, obviamente, ¿no? Quedar así, ulceraciones que no sanan con facilidad. Bien, estas también son tuberculosis cutánea, no son las formas que pueden diseminarse, ¿no? Es a nivel de las nalgas. Los medicamentos de primera línea van a ser rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. Existen ya esquemas establecidos para el tratamiento, ¿no? Entonces, esto es uno de los esquemas, ¿no? En las cuales la duración va a ser mínimo de 6 meses. No es el único esquema, ¿no? El esquema en realidad por el